Buenos días, mi nombre es Natalia Andrea Zapata Durango y hoy voy a presentar el trabajo titulado Efectos del IVA en la economía doméstica y el bienestar social de hogares vulnerables en Sincelejo, especialmente en los barrios Villa Madali, Puerto Arturo y El Poblado. Este estudio busca mostrar cómo el IVA impacta el presupuesto y la calidad de vida de estas familias. El contenido que vamos a presentar es introducción, revisión de literatura, datos y evidencia descriptiva, estrategias empíricas o metodologías, los resultados y la conclusión. El IVA es una de las principales fuentes de recaudo del país, pero al ser un impuesto al consumo termina afectando más a los hogares de bajos ingresos. Sincelejo es una ciudad con altos niveles de pobreza e informalidad, y esto hace que el impuesto tenga un impacto más fuerte en los hogares vulnerables. Por eso quise estudiar cómo el IVA afecta el presupuesto, el consumo y el bienestar de las familias en estos tres barrios, y qué tan justa es la carga para ellos. Para la revisión de literatura se analizan distintos estudios, como los del Banco de la República y la CEPAL, que coinciden en que el IVA es un impuesto regresivo, es decir, que afectan más a los que menos ingresos tienen. También señalan que incluso productos exentos terminan encareciéndose por los costos relacionados con el IVA. Además, los programas de devolución del IVA existen, pero teniendo baja cobertura. Esta literatura me sirvió como base para entender el comportamiento del impuesto y compararlo con lo que encontré en los barrios estudiados. Para los datos y evidencia descriptiva, se aplicaron encuestas a 366 hogares, es decir, 122 por barrio. La mayoría tienen como líder una persona femenina y los niveles de estudios educativos son entre bachiller y técnico. El 73% de las familias viven con menos de 900.000 pesos al mes y cerca del 44% dependen de trabajos informales. El gasto promedio mensual es de 854.000 pesos, concertados en alimentación y servicios públicos, que son precisamente los rubros donde el IVA tiene más incidencia. La metodología fue principalmente descriptiva. No busqué estimar efectos causales, sino entender cómo los hogares perciben y sienten el impacto del IVA. Analicé sus ingresos, gastos, la percepción del impuesto y la estrategia que adoptan para ajustar su consumo. Esto se complementó con entrevistas a líderes comunitarios y revisión documental. Se puede decir que en los hogares encuestados, en la mayoría se tienen como líder una mujer, ingresos bajos y una alta informalidad laboral. Esto refleja que son hogares económicamente vulnerables y con poca estabilidad. Dentro de los resultados obtenidos tenemos el carácter regresivo del IVA, que se evidencia con claridad en estos hogares. Las familias que reciben menos de 600.000 pesos al mes destinan una proporción considerable de sus ingresos a pagos de impuestos, lo que reduce su capacidad de cubrir necesidades básicas. Esta situación se agrava por los altos niveles de informalidad laboral que hay en la ciudad y por la limitada cobertura de la deducción del IVA para estas personas, que no compensan el gasto tributario real de los hogares más pobres que hay allí. En la tabla de fuentes de ingresos, complementa y profundiza el análisis del impacto del IVA en los hogares vulnerables de Sincelejo. Al evidenciar la escasez estructural que condiciona la economía doméstica en los barrios como Villa Madali, Puerto Arturo y El Poblado, el dato más relevante es que el 43.7% de los hogares obtienen sus ingresos de actividades por cuentas propias o negocios informales, mientras que apenas el 19.1% accede a trabajos salariales formales. Esta distribución confirma que la mayoría de las familias
vive en condiciones de informalidad, sin estabilidad laboral ni accesos a mecanismos de protección social, lo que hace específicamente vulnerables a los efectos del impuesto directo como el IVA. Para la información de gastos mensuales promedios por categoría y el porcentaje de hogares reportados, se muestra que las familias de Sincelejo viven con muy poco y casi todo se les va en comida. Aunque algunos alimentos no tienen IVA, muchos productos diarios sí lo tienen y eso les sube el costo de vida sin que se den cuenta. Además, una parte de los hogares gastan en comida por fuera y en bebidas o cigarrillos, que pagan IVA del 19%, así que terminan aportando más impuesto de lo que uno se imagina. Una de las preguntas de la encuesta era que si notó aumento de precios en los últimos 12 meses y decimos que el 87.4% de los hogares encuestados en Sincelejo afirman haber notado aumentos de precios en los últimos 12 meses, lo que constituye una percepción generalizada de inflación que refuerza el impacto del IVA sobre la economía doméstica. Contribuye directamente al encarecimiento del costo de vida con contextos de bajos ingresos. Al recibir las encuestas y analizar las estrategias que adoptan los hogares para minimizar los precios, pudimos encontrar que estos combinan o cambian a productos más baratos, reducen las cantidades de los alimentos o se endeudan para poder adquirirlos. Esto muestra una vez más cómo el IVA impacta directamente el nivel de vida o la calidad de vida de cada uno de los hogares. Para mostrar un análisis por barrio, en esta diapositiva comparo los tres barrios. Aunque hay pequeñas diferencias, todos muestran vulnerabilidad similar: ingresos bajos, gastos altos en alimentación y afectación del IVA. El patrón se repite en todos los sectores estudiados. Aquí resumo los hallazgos. En la caracterización de los hogares se habla que la jefatura, es decir, que los líderes son mujeres, están un 59%, que los ingresos son de 900.000 pesos, el 73% equivalente. La informalidad está en un 43.7% y los gastos mensuales promedios son de 854.000 pesos. La percepción del IVA afecta mucho más el presupuesto. Esto es un 67%, considerando que el IVA es injusto en un 76% y aumentando los precios percibidos en un 87%. Ajustes en el consumo: se reducen alimentos de un 49%, cambian las marcas a unas más baratas el 78% o se endeudan un 32%. La carga del IVA, IVA pagado mensual entre 55.000 y 56.000 pesos, una carga relativa entre 6.8% o 7.4% del ingreso. Es decir, el IVA es regresivo y afecta más a los que menos tienen. Los hogares deben cambiar hábitos de consumo y que impactan su bienestar a programas que no existen. En conclusión, el IVA sí afecta de manera significativa a los hogares vulnerables de Sincelejo. Es un impuesto que termina siendo más pesado para quienes menos tienen, afectando específicamente su alimentación, su acceso a la salud y al bienestar general. Aunque existen programas como la supuesta devolución del IVA, su cobertura es limitada y no compensa totalmente el impuesto. El estudio evidencia la necesidad de revisar la equidad del impuesto y mejorar las políticas que buscan para proteger estas familias. Muchas gracias por su atención.